integro, ¿no? Lo improviso cuando bueno, en mi caso me he visto forzada a trabajar en el sistema APA, tengo que ir haciendo mis adecuaciones del APA, porque si no, no me permite integrar esta información que es muy importante. A lo mejor en administración o en psicología no es relevante qué edición de clavijero estás usando. Da lo mismo si es la del siglo XVIII, la del XIX o la del siglo XXI, ¿sí? En el caso de historia sí es importante qué edición, ¿sí?, estás utilizando. ¿Por qué? Porque tienen características distintas y en términos, por ejemplo, de un análisis historiográfico, perdón, dependiendo de las características de la edición, puede haber grandes diferencias entre una edición y otra. Cuando estamos hablando de la edición de Bernal que utilicé, de qué manuscrito viene, del manuscrito Guatemala o de cuál, toda esa información no está en formato APA, ¿sí? O sea, en formato APA voy a poner días del C o días, B, el año de la edición de Porrúa o de lo que sea, ¿no? 2010, y después la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, ¿no? México, editorial Porrúa, lo que sea, no, ya hasta ahí, ¿no? Y a mí me interesa, yo necesito saber, sí, bueno, sí, qué padre, pero esa edición que tú estás citando, ¿de qué manuscrito viene? Y eso no está, sí, esa información no está, ¿no? ¿Quién hizo la traducción del texto, ¿no? ¿Es traducción o es la versión directa? O sea, toda esa información que en otras disciplinas no es relevante, en historia sí. Entonces, por eso necesitamos otras formas de citación. Y el aparato crítico es fundamental, fundamental. Porque si en otra disciplina lo tienes ahí nomás de adorno, ¿no? A lo mejor no lo sé. En historia no, en historia tienes que estar dialogando con el aparato crítico constantemente, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo que estar viendo lo que dice el autor. A ver, esto de dónde lo sacó, pum, voy al pie de página. Dice que lo vio de manera directa o no, lo está citando a partir de otro autor. Entonces, eso es parte del sustento que el propio autor nos da para validar su texto, ¿no? Entonces, no podemos obviar el aparato crítico y en APA es, pues todavía no me queda claro si se puede incluir o no, o sea, la parte de las notas al pie, ¿no? Esa parte. A veces tienes notas aclaratorias, en fin, ¿no? O cuando, por ejemplo, quieres señalar, a mí eso me ha costado mucho en APA, ¿no? Que en historia lo hacemos muchísimo, ¿no? Dices, bueno, esto lo han tratado tales autores, en el siglo XIX lo trató tal, en el XX tal, ¿no? Entonces, yo eso lo pongo en el pie de página, ¿sí? Y en el pie de página hago este diálogo que es importante como un estado de la cuestión, mini estado de la cuestión al pie de página. Y en APA es súper difícil porque entonces yo tengo que poner, además pongo León Portilla 2018, pues en 2018 León Portilla hizo 800 cosas, ¿no? O sea, ¿cuál de todas esas es de las que estamos hablando? Es decir, es muy problemático, ¿no? Para los historiadores trabajar con formato APA, ¿no? Entonces, no es esto un manifiesto en contra del formato APA, pero sí lo es. Entonces, bueno, de cualquier manera no lo usamos. En historia en general el APA no se usa, se usan distintas variantes, ya lo verán, pero aquí utilizamos este formato, que es una adecuación de alguna manera entre el Chicago, Harvard y no sé qué, ¿no? Pero bueno, finalmente es muy funcional. Y bueno, el asunto de las locuciones latinas, pues sí, es útil porque te evita la reiteración, ¿no? Eso es, el problema a veces es justamente, bueno, evita la reiteración y permite claridad. Acordarse del funcionamiento de cada una de estas locuciones latinas. Pero bueno, después de este rollo sobre las locuciones latinas, Fabián, IBID es esencialmente lo mismo, ¿sí? O sea, que no te estreses por usar uno u otro, esencialmente son lo mismo. ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? ¿No? Bueno, sí, Viridiana. Sí, maestra, una pregunta. Por ejemplo, ahorita con los anales de Cuautitlán, tenemos duda con el autor y es anónimo, ¿no? Pero se pone anónimo solamente cuando es un texto como importante o así, o no sé. No, en este caso, el autor tienes que poner anónimo. O sea, en esta estructura que yo les di justamente, ¿no? Es anónimo, Anales de Cuautitlán,
Después la edición es de Primo Feliciano Velázquez, me parece, ¿no? Esta edición que justo no les di, es lo que estoy viendo que en el fragmento que tienen no se los di, pero está esperen un segundo, está en el blog, ¿no? Ahí está. O sea, no les di, en el PDF, no les di elementos para, claro, está en el Códice Chimalpopoca, porque la obra completa se llama Códice Chimalpopoca. El Códice Chimalpopoca se compone de tres documentos. Uno de ellos es los Anales de Cuautitlán, entonces era un fragmento. Entonces, Anales de Cuautitlán va entre comillas. Y la traducción es de Primo Feliciano Velázquez. Aquí sí es muy importante, por ejemplo, ya al final, ahorita que acabemos la sesión de discusión a partir del análisis que hicieron de los Anales de Cuautitlán, vamos a ver por qué es tan importante saber quién hizo la traducción, ¿no? Y bueno, si es primera, segunda, bueno, si es primera edición no se señala a partir de la segunda, y ya después el pie de imprenta propiamente, ¿no? Que es México, Instituto de Investigaciones Históricas UNAM, 1975, y las páginas. Y la colección, ¿no? Que va entre comillas, que es primera serie prehispánica número 1, ¿no? O sea, es el número 1 de la primera serie prehispánica. Entonces sí hay que poner Viridiana, que es anónimo el autor, ¿no? Justamente. Sí, gracias, maestra. De nada. ¿Alguna otra duda? Déjenme, si quieren, pues lo que pasa es que ya ven que en el blog yo les voy poniendo las referencias, pero los voy a invitar a que vayan haciendo un ejercicio ustedes, sobre todo con las fuentes que las van a tener completas, ¿no? Digo, aquí los Anales de Cuautitlán no, porque les escogí el fragmentito, pero en general ustedes van a buscar que hagan ustedes un esfuerzo de construcción de la referencia bibliográfica. Y tienen la referencia en el blog para checar, ¿no? E incluso para decirme si me equivoqué, porque me pude haber equivocado en algo, ¿no? Entonces, para que ustedes vayan haciendo este ejercicio de, a ver, no voy a ver la ficha del blog, la voy a hacer yo, y tengo ahí un elemento de corroboración. Y si tienen alguna duda, pues que me puedan ir preguntando, ¿no? Será como un ejercicio ya con las respuestas ahí para que puedan checar, ¿no? Esta parte de las referencias bibliográficas. Daniel, no sé si era lo que querías que señalara, y bueno, entiendo esta inquietud de ir verificando si lo están haciendo de manera adecuada, ¿no? En los trabajos, me imagino, Daniel, que es lo que te refieres, ¿no? Sí, todo bien. Okay. Muchas gracias. De nada. Ok, bueno, entonces les propongo que arranquemos con el texto de los Anales de Cuautitlán, ¿sí? Lo que vamos a hacer primero, ya les había dicho, pues es trabajar sobre el análisis que ustedes derivan del texto, tratar de anclar el análisis en los puntos donde se tiene que anclar, y ya después yo les daré como un elemento general, una contextualización general sobre los Anales de Cuautitlán, y bueno, cerramos con lo que vamos a hacer esta semana y la siguiente, ¿no? Entonces, lo que les pediría ahorita es que entramos con la participación, que me digan qué les pareció el texto, cómo se sintieron con el texto, pero no nos quedemos nada más en la parte de estuvo bien padre o estuvo horrible y lo sufrí muchísimo, sino que vayamos un poco ya a esta lectura inquisitiva que tienen que hacer del texto. ¿Qué les dijo el texto en términos de la historia, de la relación con la historia, etcétera, etcétera, ¿no? Isaac, ¿ya te arrepentiste? No, perdón, es que fue por error. Pues yo, bueno, a mí lo que rescato de esta lectura es que creo que hace una relación entre, bueno, principalmente de los de este pueblo prehispánico, que eran los de Cuautitlán, si no me equivoco, con muchos otros que habitaban el centro de México, ¿no? Es decir, los de Teotihuacán, los mexicas, los chichimecas. Creo que hace un poco menciona, ¿no? Un poco de esta relación que había entre estos, y creo que también influye mucho, ¿no? En lo que era la cosmovisión de cada uno de estos pueblos. Sin embargo, bueno, yo quería
mencionar que en lo personal me costó un poco de trabajo esta periodización, no sé si así se le diga, que hace de los años, porque creo que menciona como que hay una división de 4 años y que tienen una numerología del 1 al 13, que a mí me generó mucho conflicto, no le pude entender bien a qué se refería, entonces si pudiera explicarme mejor. Pero eso, Y ya, Isaac, ¿dónde lo por viste? favor. ¿O por qué? ¿A colación de qué viene? Bueno, es que mencionaba así tipo palabras que como Acatl, Tecpatl, Cali, Tochli, Ujú. que creo, pues no sé si entendí bien, creo yo tenía que ver con los años, como una división de los años, es que no sé, no me quedó claro, y como Isaac, ¿tú que estuviste cuando trabajamos tenían en códices como de un Boturini? número. Ay, perdón. Sí estuve. Ok, bueno, ahorita vemos esta inquietud que tienes, porque esto lo vimos cuando trabajamos al Boturini. Una cosa, Una disculpa. no te preocupes, no te preocupes para nada, está bien. Si no, ahorita lo recuperamos, nada más que me llamó la atención. Una pregunta a todos. Isaac, te oí muy entrecortado, como si el internet no estuviera funcionando. Mi duda es, ¿eras tú o era yo? Les pregunto a los demás, ¿no? O sea, ¿los demás lo oyeron también así? ¿O soy yo la que el internet está mal? Yo también lo escuché cortado. Okay. Yo también lo escuché cortado, profe. Ok, perfecto. Sí, no, porque es que como en algún momento me apareció el letrero aquí de que mi internet estaba inestable, dije, a lo mejor soy yo la que no está transmitiendo bien. Ok, entonces, Isaac, ahorita, a ver, no te preocupes por la pregunta, ahorita lo vemos, ¿no? Esa parte, pero mi duda fue eso, si habíamos trabajado con el Boturini un poco esto, según yo lo habíamos hecho, ¿no? Entonces, si no, volvemos sobre eso, no pasa nada. Ok, gracias, Isaac. Viridiana. Sí, maestra. Bueno, yo solamente quisiera hacer que igual a mí se me hizo un poco, no raro, sino estas digresiones que hace el texto, porque explica como una parte y luego regresa otro año. O sea, como que da, o sea, sí entiendo que es como, no sé si es como para dar contexto o algo así, pero sí como que me revolvió un poco entre explicar algo y que de repente explicar otra cosa y así ir regresando. Y igual tuve que leer en las lecturas adicionales porque, o sea, no la entendí por completo y ya me quedó mucho más claro. Por ejemplo, como cuántos años es lo que abarca todo y que pues se supone que habla de más culturas, de más sociedades como para que nos demos cuenta que pues los chichimecas en Cotitlán tuvieron que ver con otros señoríos que también fueron muy importantes. Ok, y esto, Viridiana, tú no acabaste de percibirlo en el texto. A ver, partamos de una cosa, es una lectura compleja, ¿no? Ya lo dijo Isaac y ya lo dijo también Viridiana, no es fácil, ¿sí? Por eso yo incluso les dije la semana pasada, léanlo una vez, no se detengan. Esto de no entendí que, síganse, seguimos leyendo a ver qué pescamos, ¿no? Y ya después regresan de nuevo, ya que tienen la visión de conjunto, regresan de nuevo al texto y además que no olvidaran, tuvieran presentes los códices, ¿no? Los códices propiamente, y que eso creo que puede ayudar, ¿no? Pero es una lectura compleja, ¿no? Muy compleja, como bien señalan, ¿no? Y bueno, pues hay que leerla, ¿no? Y además, eventualmente es una forma de conocer, ¿no? Estos códigos, estas formas, la estilística también, de los propios, del propio náhuatl, ¿no? Que pues esto no lo escuchas de alguna manera, ni lo lees propiamente a partir de los códices, ¿no? Viridiana, una vez que leíste estos textos de apoyo, ¿te pareció más claro entonces los anales de Cuautitlán? Sí, mucho más. O sea, ya entendí, porque al principio sí como que no entendía, pero después de leerlo ya. O sea, es que se explica bien. O sea, entonces, igual, una pregunta, ¿se sabe bien si cuando se menciona chichimecas, se refiere exactamente a chichimecas o se refiere a alguien, a un grupo del norte? Es que tenía esa duda desde ayer. El término chichimeca en general se utiliza no como refiriéndose a un pueblo en particular,
sino más bien sería como decir gente del norte. Ese sería el sentido de chichimecas, ¿no? Y cuando se refieren a chichimecas, bueno, pues ahí sí ya es chichimeca algo, ¿no? Entonces ese algo sí refiere a un pueblo en particular. En este caso estamos hablando de los chichimecas cuautitlaneses, ¿no? Sería, es decir, la gente de Cuautitlán que vino del norte, ¿no? O sea, hay que pensar que, ya lo habíamos señalado en algún momento, alrededor del siglo X, XI más o menos, se inicia, va a durar varios siglos, ¿no? Se inicia una serie de migraciones de pueblos del norte. No pensemos que del norte, ¿no? De Estados Unidos y Canadá, ¿no? Sino que estamos hablando de grupos de la zona de frontera de Mesoamérica y de Aridoamérica. Esa zona, esa franja fronteriza, va a empezar una migración hacia el sur. Muy probablemente, bueno, hay distintas hipótesis, muy probablemente por una cuestión de debacle ecológica, no es decir, no debacle ecológica, pero sí que se vuelven más difíciles las condiciones de supervivencia y eso obliga, pensemos que la zona aridoamericana, pues, y esa zona de frontera mesoamericana es mucho más agreste y obliga a estos grupos a migrar al sur. Esa es una hipótesis. Y la otra es que precisamente con la caída de los centros de poder del clásico tardío, ¿no? Esto genera como un vacío de poder en la zona mesoamericana y esto permite que estos grupos, o digamos que orilla o lleva o facilita esta migración de los grupos del sur un poco en al no tener un freno, ¿no? Por estos grandes poderes del posclásico, ¿no? Y se van posicionando, se van asimilando a la vida mesoamericana. La gran parte la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría de los pueblos de la cuenca, es decir, estamos hablando de los texcocanos, de los mexica, de los propios tepanecas, ¿no? De Azcapotzalco, en fin, son pueblos que van a migrar, son pueblos que migran desde del norte. ¿Qué tan al norte? Pues no lo sabemos, pero muy probablemente de esta zona de esta franja de frontera mesoamericana, aridoamericana, ¿no? Y a todos estos grupos se les llama chichimecas. Cuando vimos el Códice Boturini, ahí se ve al principio, en la segunda lámina, que están todos los pueblos que acompañan a los mexicas, ¿no? Y ahí están los tepanecas, ¿no? Ahí están los ochimilcas. O sea, muchos de estos pueblos están ahí mencionados en el Códice Boturini e incluso tenemos un grupo que se les llama chichimecas, nada más, ¿no? Esos chichimecas son los chichimecas de Xolotl, ¿no? Volvemos a la necesidad de poner completar, digamos, la expresión chichimecas, ¿no? Entonces, bueno, frente a esta pregunta viridiana, ya después de esta digresión que ya estoy como en los anales de Cuautitlán, Sí, gracias. Es que igual cuando leí eso recordé, como estoy en Mesoamérica, pues el profe se explicó, pues sí hay unos que son chichimecas y igual que luego lo llaman así a todos los del norte, ¿no? Igual como tenían intercambio entre Aridoamérica y Mesoamérica, me pregunté, digo, sí, ¿a cuál se referirán? Sí, en realidad lo que hay que pensar es que, digo, chichimeca pues es como este elemento genérico, ¿no? Pero además es un elemento que se asimila a ciertas características culturales, o sea, no nada más es gente del norte, es gente del norte en general vinculada a una actividad de caza, una actividad guerrera, que ese es un elemento muy importante. O sea, chichimeca se asimila a pueblos guerreros muchas veces y que ese es un elemento pues que es parte del orgullo de estos pueblos mesoamericanos que migraron del norte. O sea, no es que una vez que se asimilan a la vida mesoamericana y al mundo mesoamericano, renieguen de ese pasado guerrero, ¿no? Al contrario, se sienten orgullosos de ese pasado y van a destacar todo el tiempo ese pasado guerrero, mucho vinculado al término chichimeca, es lo que León Portilla llamaba pues la chichimecayotl, ¿no? Y la toltecayotl, son las dos grandes raíces de las que se sienten orgullosos los grupos y que a veces no las tienen, pero se las inventan, ¿no? O tratan de crearlas, los grupos de la cuenca, ¿no? O sea, el vínculo con los grupos guerreros del norte, por un lado, la chichimecayotl, y la toltecayotl, el vínculo con los toltecas, justamente, que lo que significa es alta cultura, ¿no? O sea, son guerreros con alta cultura. Y son como los dos elementos de este orgullo de muchos de los pueblos de la cuenca, ¿no?
Entonces no sé si, digo, ya estoy como Heródoto también, ¿no? Así la digresión de la digresión, pero bueno, espero haber resuelto la duda, Viridiana. Sí, gracias. De nada. Rodrigo. Pues a mí igual, como estoy viendo que la mayoría me costó trabajo como entender el lenguaje y sí me perdí en algunas partes, pero pues sí me tenía que seguir para no perder el hilo porque si no me quedaba como estancado. Y de lo mejor que vi fue como esta parte de la predicción, no sé si era predicción o como una leyenda de los soles. Y yo intentaba como ver qué podía significar. Hablaba uno de que como que se oscurecía el cielo y creo que era un eclipse, otro donde hablaba creo de terremotos y así, y la mayoría sí supe como qué podía significar, solo en uno no entendí bien o sea, qué tipo de explicación razonable tenía. Y sí, igual la temporalidad como que no, al inicio como que me perdí porque sí se regresa y después te explica algo ya de cómo era la línea normal, pero fuera de eso creo que no tuve ningún problema. Muchas gracias, Rodrigo. Aquí hay que estar muy cautelosos porque a veces tratamos en esta línea, ¿no? De interpretación de todo mito, ¿no? Tiene una correlación con la realidad. Sí hay elementos, evidentemente, que permiten la construcción de los mitos desde esa perspectiva, pero no todo el mito se va a generar o a construir a partir de un vínculo directo con la realidad, ¿no? Entonces, tratar de leerlo a veces de manera tan literal nos puede inducir a sacar conclusiones que no necesariamente están ahí, ¿no? Yo ya cuando lleguemos al siglo XVIII les voy a mostrar un ejemplo, ¿no? De Mariano Beite, un historiador poblano, ¿no? Tratando de interpretar los mitos mexicas desde esa perspectiva y saca unas conclusiones verdaderamente extraordinarias, ¿no? Pero bueno, bueno, la verdad desde mi punto de vista son muy divertidas las conclusiones que sacan, ¿no? Pero más allá de eso pienso, por ejemplo, en esta correlación, ¿no? Que desde el siglo XVI, además de esta necesidad que tienen los frailes y muchos españoles desde una perspectiva teológica de insertar en la historia universal, por ejemplo, estos pueblos, hacen una lectura de estas leyendas de los soles y, por ejemplo, hay uno de los soles donde hay una inundación, ¿no? Y bueno, entonces, el diluvio, ahí está, tienen memoria del diluvio, ¿no? Entonces estamos, a veces se puede llevar a forzar, ¿no? Un poco estos elementos que no necesariamente están hablando de una inundación o de un eclipse o de un terremoto, ¿no? Sino que pueden tener un carácter más simbólico muchas veces en estos pueblos, ¿no? En algunos casos habrá, en efecto, como bien señalas, Rodrigo, una correlación con acontecimientos concretos, en otros puede ser simplemente una simbolización, ¿no? O una abstracción de alguna percepción del mundo, del vínculo con ciertos eventos que consideran catastróficos, ¿no? O sea, no un terremoto en particular, sino simplemente la noción de estas catástrofes que transforman y cambian el mundo, ¿no? Justamente. Pero bueno, eso sería algo que los especialistas les podrán hablar de ello. Yo no soy especialista en eso, ¿no? Simplemente desde la perspectiva de las fuentes, ¿no? De ver cómo se plantean y cómo hay una podemos encontrar esta lectura literal, pero hay que ser muy cuidadosos, pues, ¿no? Con las fuentes y no verlas siempre de manera tan literal, porque puede inducir al error, ¿no? Muchas gracias, Rodrigo. Daniel. Hola, buenos días. Buenos días. A mí me gustó la lectura, estuvo difícil como de seguirle el hilo, pero me gustó porque medio que llegué a pescar elementos así como de, estos son posiblemente sus fuentes, esto es así como donde explican sus orígenes, estos son los actores, así como que elementos de la historiografía, medio que alcancé a pescar, y pues también del estilo de cómo está escrito, pues yo llegué a una conclusión, tal vez errónea, tal vez no, de que pues es una obra historiográfica hispana de tradición indígena, y para mí es como que lo escribió algún sacerdote o algún cristiano, porque el estilo es de un cristiano, ya sea si fuera un sacerdote europeo o alguien o algún indígena ya nacido en el cristianismo, porque pues usa mucho el término de estos diablos, ¿no? Para referirse a los dioses antiguos, bueno, a los dioses de estas culturas. Entonces, pues, esa fue como que la conclusión que yo saqué.
Daniel, muy interesante esta última reflexión que haces. Habría que pensar justo el momento y, bueno, una serie de elementos. Ahorita vamos a reflexionar sobre eso del propio texto para llegar a la conclusión con respecto a la autoría, ¿no? No un nombre, porque tampoco es como que seamos adivinos, ¿no? De quién lo escribió, pero sí, en términos generales, irnos aproximando un poco a las cuestiones de la autoría, ¿no? Ahorita lo veremos. Gracias, Daniel. Julieta. Buenos días, pues justo Buenos lo que días. acabas de decir, Daniel, del autor, yo desde el principio asumí que era un clérigo, porque me parece que el autor intenta entender lo que está narrando tanto como yo estaba intentándolo, y las partes en las que mete como una interpretación suya es más como para entenderlo él mismo, conceptualizar otro tipo de ideas. Por ejemplo, cuando llama diablos a los dioses, es como, para que lo pueda entender yo, les voy a decir así. Y bueno, aparte de eso, lo que me confundió un poco fue si su concepción del proceso histórico es cíclico, por lo que menciona de los soles. Y otra duda que tengo es si no fue idea mía o la historia de Quetzalcóatl es muy moralizante. No es idea tuya, tiene elementos muy moralizantes. A ver, de las tres preguntas que hiciste, primero, bueno, me voy con la última. Sí tiene un carácter moralizante, pero hay que pensar, ¿no? Que también en los valores morales, éticos, etcétera, pues tienen un papel muy importante en la sociedad prehispánica. Basta ver, por ejemplo, los huehuetlatolis, ¿no? Que son estos relatos o recitaciones, ¿no? Para la educación de los hijos, etcétera. O incluso si ustedes, no sé si pudieron ver el códice mendocino, la última parte de vida cotidiana, ¿no? Pues todos estos elementos que tienen que ver con el rigor en la educación, el seguir las normas, los castigos terribles, bueno, para los niños, ¿no? También cuando se portaban mal, pero que ahí cuando uno ve los castigos dice, híjole, la verdad es que a mí no me castigaban nada fuerte, ¿no? Y a los infractores, pues, ¿no? A los delincuentes, etcétera. O sea, es una sociedad muy, muy rigurosa con el respeto a las leyes, etcétera. Entonces, sí, en efecto, aquí el problema, el gran problema, es que Quetzalcóatl justamente lo que hace es transgredir la ley. Y eso, pues, un elemento que en esta sociedad era terrible, ¿no? Ahora, Julieta, esa era tu última pregunta, recuérdame las otras dos. Como me clavé pensando en Quetzalcóatl. La otra era si la historia era cíclica y la primera sobre el autor, que me parece que es un clérigo. Ok. Si la visión que se refleja en este documento es cíclica, sí. Ahorita tenemos que aclarar las características de este documento, ¿sí? Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Sí hay una visión cíclica que se refleja justo en lo que tú estás ubicando muy bien, Julieta. Los soles son ciclos, ¿sí? Y se van a repetir, o sea, permiten anticipar. Cuando hay ciclos, se permite anticipar, ¿no? Y se anticipa la llegada del siguiente sol, ¿no? Y que tiene que tener estas características. Es una visión cíclica, sin lugar a dudas. Y lo de la autoría. No se los voy a resolver, ¿no? No lo voy a resolver ahorita, ¿sí? Quiero que lo resolvamos todos juntos, pero les pongo un elemento sobre la mesa, independientemente del año de elaboración, que tenemos una fecha, pero ya lo veremos. Bueno, una más o menos, ¿no? Una datación aproximada de este documento. Señalaban cómo la inclusión de estos elementos que claramente remiten a un pensamiento occidental, ¿no? Cristiano, ¿no? Y sobre todo lo que tiene que ver con la forma en que se llama a las deidades, ¿no? Los hace pensar en la autoría de algún religioso español o europeo, ¿no? Yo les propongo una cosa, pensemos cómo lo plantearía un indígena nacido en 1530. ¿Cómo pensaría el mundo y cómo pensaría esta historia? ¿No? 1530. Ya llevamos 9 años de evangelización, 6 de evangelización profunda a partir de la llegada de los 12, ¿no? Es nomás una invitación a reflexionar y ahorita lo discutimos, ¿no? Gracias. ¿Algo más, Julieta, que quieras señalar?
No, ya no, gracias. De nada, Gael. Sí, gracias. Bueno, yo quería comentar igual de manera más general. Igual fue un poquito confuso en ocasiones, más por nada por eso de los ciclos. Y tantos nombres indígenas, ¿no? Que como que te iban revolviendo un poquito o como que trabando. Y pues bueno, fue muy interesante la lectura. Me gustó mucho, como ya lo dijo un compañero, esta historia, la narración de los 5 soles, ¿no? Y la historia de Quetzalcóatl, ¿no? Por ejemplo, que yo ya tenía más o menos estudiadas estas historias desde una visión ya completamente mexica, ¿no? Y entonces fui como que haciendo una comparación silenciosa entre la que yo sabía y esta, ¿no? Más o menos. Y pues estas partes de la lectura me parecieron muy apasionantes. Yo que soy como que muy fan, ¿no? De esta cosmovisión. Y claro que de la lectura fui destacando los elementos ya de épocas posteriores, ¿no? Como ya lo decían, la figura de los diablos, de los demonios, que en la mayoría de ocasiones eran quienes inducían, ¿no? O provocaban a que se hiciera un mal, ¿no? Y también, pues, los números, ¿no? Las épocas, los años que narraban ya como en números romanos, por ejemplo, también fueron elementos que fui destacando. Y ahorita ya, con lo que dijo usted hace un ratito, ¿no? De esta importancia de la raíz chichimeca y la tolteca sobre los pueblos de la cuenca, fue algo que ya se me está quedando más grabado y me ayudó más a comprender el texto. Pues ya sería todo. Gracias, Gael. Fabián. Yo ahorita, de hecho era la misma pregunta que creo que hizo Julieta, referente al tipo de proceso. Yo creía que era de proceso ascendente debido a que la historiografía iba cambiando, pero no por completo, sino que se seguían utilizando varios elementos, pero no cambió del todo. No sé si me doy a entender. No te entendí, Fabián, perdón, pero no entendí. A ver, otra vez. Ok, yo consideraba, porque ya aclararon que esto de los ciclos del sol y todo, pero yo consideraba que en sí el texto es un tipo de proceso ascendente porque iba cambiando e iba perfeccionándose conforme el paso del tiempo. ¿Dónde ves, Fabián, tú este perfeccionamiento, la perfección o el perfeccionamiento? ¿En qué lo ves? Lo veo en torno a la escritura. Ya no se utilizan elementos pictográficos, pero ahora la escritura, y lo podemos ver constantemente, ahorita no tengo las fojas como tal, pero se utilizan palabras que aparentemente no son palabras que yo considero que sean del uso del autor. No sé, ¿cómo decirlo? Creo que estoy entendiendo, Fabián. Me corrige si no te entendí. De lo que tú estás hablando es del proceso histórico en general. Si el proceso histórico es cíclico, si es de progreso ascendente, etcétera. Creo que eso es a lo que tú te refieres. Y que tú a ver este texto dices, ya hay un cambio, hay una transformación con respecto a lo que los indígenas hacían antes. ¿Eso es lo que estás señalando? Sí. Okay. Ojo con esto porque no estamos valorando cómo es el proceso histórico en el general, en el mundo, cómo nosotros vemos el proceso histórico. Cuando hacemos esta pregunta es cómo el historiador que escribió este texto concibe ese proceso histórico. ¿Sí? Por eso es, no estamos diciendo para nosotros la historia es cíclica o es lineal o es ascendente. Es cómo el autor anónimo, ¿no?, de este texto concibe o aquí más que cómo concibe, cómo está transmitiendo. Ahorita tenemos que hacer esa aclaración, ¿no? Ese proceso histórico. Y lo que estamos viendo son ciclos. Ahora, ciclos que tienen que ver con estas famosos soles, ¿no? Que se van repitiendo. Pero el hecho de que haya un ciclo no quiere decir que la historia se repite de la misma manera. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Todos los autores, los historiadores que hablan de ciclos desde el mundo griego, latino, etcétera, no están diciendo que va a pasar lo mismo, ¿no? O sea, no es el acontecimiento lo que se repite, sino hay una serie de lógicas, digamos, en el desarrollo de la historia que hace que, no sé, por ejemplo, las sociedades pasen por ciertos procesos, ¿no? Pero no es que ya al interior sea exactamente lo mismo, ¿no?
Y aquí, bueno, lo que estamos viendo es una noción cíclica de la historia, pero al interior del texto, Fabián, ¿sí? ¿Sí me expliqué o no? Un poco, todavía un poco complicado. Bueno, una cosa es cómo nosotros concebimos el proceso histórico, si lo concebimos como lineal, cíclico, ascendente, de progreso, etcétera. Esa es una cosa. Pero lo que ahorita estamos valorando no es eso, sino estamos valorando cómo el autor de los Anales de Cuautitlán lo está planteando. ¿Sí? Ok. Bueno, gracias, Fabián. Sí. Jesús. Hola, buenos días. Buenos días. Igual me pasó un poco lo que a Fabián. Yo cuando leí por primera vez el texto sentía que íbamos como lineal contándonos la historia y el proceso de los chichimecas cuautitlanenses. Ahorita que lo mencionan, pues sí habla de los ciclos tanto en los soles como en los años, ¿no? Que de repente, como van cada 4 y se cortan a los 13, obviamente pasan por un ciclo de 13 años en 13 años. Y esa parte sí me había quedado claro, pero por ejemplo lo de los soles yo no lo había concebido así. Yo pensé que los soles estábamos hablando de procesos de tiempo muy, muy largos y que en el momento en el que llegaron las personas a colonizar o a evangelizar estaban en el quinto sol, pero o sea, que era un único quinto sol, no era la repetición, bueno, no repetición, sino como el nuevo quinto sol de esa época. Entonces, eso me costó un poquito de trabajo. No, porque no es eso, Jesús. Perdón que te interrumpa, pero no es eso. Es cuando hablamos de ciclos, es justamente el plantear que hay varios soles, ¿sí? Y que se dan estas catástrofes que están marcados por las catástrofes, que implica una transformación y que va a haber un quinto sol que se está en el, bueno, que se está en, algunos plantean que va a haber un quinto sol, otros que ya se está en el quinto sol. Eso habla de una visión cíclica, ¿sí? De no que el quinto sol se vaya a repetir, sino que ha habido varias, digamos que los soles son las catástrofes, varias catástrofes que transforman al mundo y que eso tiene que pasar. O sea, que ha pasado, se ha reiterado en la historia y que tiene que pasar. No sé si me explico, Jesús. O sea, no que el quinto sol se repita, ¿no? Ok, entonces estaba un poquito más cercano a lo que pensé, ¿no? De que son procesos muy largos y en el momento en el que se escribe estaban ya en el quinto sol. Ok. Bueno, igual me revolví. Lo que también mencionó Gael de muchos nombres de origen indígena, por ejemplo, yo en algún punto me lo tomé a reto de pronunciarlos todos, no nada más leerlos y decir así lo que dice, sé que es una persona, ¿no? Sino que me lo tomé un poquito de reto de pronúncialo, trata de buscar cómo se diría. Eso también nada más fue como algo gracioso que hice, pero en general me gustó mucho el texto. Narra, como dice, ¿quién fue? Creo que fue Viridiana, que narra los pequeños contactos que hubo, a pesar de que nuestros protagonistas son estos chichimecas, sí narra como esos pequeños contactos que hubo y esas pequeñas partes en que se menciona a otros pueblos para darnos más de contexto, y eso también me gusta porque no nada más es lo que hicieron ellos y hasta ahí, sino o su proceso de viaje y así, sino que también nos van poniendo un poquito en que los señoríos, como cuándo cayó, cuándo empezó, quiénes eran los monarcas en ciertos grupos y así. Eso me gustó mucho también y nos pone como mucho en contexto de lo que pasaba durante los acontecimientos. Ok, muchas gracias, Jesús. Y ojo, porque cuando hablamos del sociocentrismo de estos grupos, aquí está manifiesto, ¿sí? Cuando hablamos de sociocentrismo no es los demás no existen, no, los demás existen, pero en función de tu grupo, ¿sí? Y ese es el sociocentrismo. ¿Por qué lo planteamos en estos términos? Porque si nosotros, esta es la visión cuautitlanense, y si vemos la versión mexica, no va a coincidir del todo con esta. Y la versión texcocana no va a coincidir del todo ni con la mexica ni con la cuautitlanense. O sea, son distintas versiones que se centran en sus propios grupos, y esa es la gran dificultad que enfrentaron los europeos cuando llegaron, que querían hacer la historia de todos los pueblos que habitaban, ¿no?, en la Nueva España, y no había manera. O sea, no había manera de empatar, no era nada más la suma, ¿no?
como podríamos pensar, si queremos hacerla en el siglo XVI, la historia de Europa. Entonces, bueno, pues tómate a los historiadores ingleses, los franceses, los españoles, y bueno, sí, va a cambiar que los ingleses se van a exaltar a ellos y los españoles a ellos, pero digamos que las versiones, pues más o menos, si hablan de una guerra, el que va a ganar es el mismo, ¿no? O sea, vamos, es más fácil empatar las historias. En este caso, no. En este caso, tienen muchísimas divergencias que pareciera que están contando historias distintas, ¿no? Entonces no hay manera de empatarlas, ¿no? Y ese fue el gran problema que enfrentaron. Torquemada lo intentó y, bueno, naufragó a los 5 minutos. En el siglo XVIII lo van a intentar varios autores y tampoco lo van a lograr, porque en realidad estas memorias históricas están muy ancladas en esta relación entre lo sagrado, lo profano, en la relación con los dioses, tienen carácter simbólicos, y eso hace que sea muy complicado desde una perspectiva occidental lograr empatar estas historias, ¿no? Pero bueno, ese es otro asunto. Gracias, Jesús. Fabián, Edgar, Marco y Elena y Susana. Y vamos en ese orden. Fabián. No, creo que no bajé la mano, perdón. Ok. Edgar. Sí. Yo quería recuperar la parte que usted dijo al principio de la estilística que hay en el texto, de la estilística náhuatl, que me pareció muy interesante, y de hecho, conforme a la complejidad del texto, me pareció como una bocanada de aire fresco, que el hecho de que haya tantas digresiones y que hubiera fragmentos como de la estilística del lenguaje, los disfruté, y me pareció como que muy interesante también, como yo trataba de juzgar un poquito el texto, tratando de ver quién había escrito, o si había sido de la pluma de algún descendiente de ellos, o si había sido parte de la escritura de algún fraile o algo así. Entonces, leyendo el texto de Silvia Limón, me parece, como que traté un poco de seguir esto con el hilo. La verdad, no le pude entender muy bien sobre quién. Me parece que no hay una conclusión sobre ello, pero igual traté como de entender un poco ello, y me llamó mucho la atención estos fragmentos que hay. Por ejemplo, cuando hay la narración de los 5 soles, bueno, 4, al principio encontré esta parte de la estilística, y me pareció muy interesante, sobre cómo está esto inmerso, pero a la vez hay como que, bueno, yo entendí y lo vi, o bueno, creo haberlo visto, que hay una especie de distanciamiento de quien lo escribió hacia lo que está transcribiendo. Entonces, bueno, yo creí que fue alguna producción de algún fraile o algo así, debido a esto y debido a que les da el carácter de demonios. Pero bueno, me llamó la atención la parte de la estilística náhuatl. Edgar, ¿dónde ves tú el distanciamiento con el texto? ¿Qué cosas te permiten pensar en este distanciamiento o te remiten a pensar en eso? Ok, yo creo que lo vi en la parte donde se da la descripción de demonios automáticamente. Y, por ejemplo, que se le da un cierto rigor a las acepciones calendáricas. O sea, lo encuentro esto como que gira, como que es la piedra angular del texto, como para darle un seguimiento cronológico, más que sustrayéndose hacia algún otro rigor. Entonces, no lo sé, yo creo que si hubiese sido escrito por alguien, por una pluma indígena o de descendencia, yo creo que hubiese tenido más un criterio que remitiera hacia lo que ya habíamos visto, ¿no? Por ejemplo, hacia la recuperación de ciertas cosas, hacia una exaltación, por así decirlo. Yo no la encuentro, aunque bueno, sí encuentro que hay como una especie de ligar a Cuautitlán con grandes pueblos, pero realmente yo no lo encuentro, simplemente pues encuentro una cronología. Entonces eso es lo que yo creo que, bueno, creo que eso responde. Ok, gracias, Edgar. Marco. ¿Sí se me escucha? Sí.
cuando yo, en lo particular, el uso del tiempo y de cómo dividían los periodos, por así decirlo, en estos ciclos de 13 años, y también un poco la aplicación del aspecto cultural de aquí, o que se tenía ahí, y que fue utilizado parece que por algún sacerdote español para poder realizar este tipo de lectura, es lo que más me pareció interesante. O sea, Marco, tú asumes que, a ver, no sé si entendí bien, que quien elaboró este texto es un religioso español. Posiblemente. Ok. Y a partir de estos mismos elementos que ya se han señalado, ¿no? Ajá. Okay. Sí. Gracias, Marco. Elena. Buenos días. Buenos días. Yo tengo como dos dudas. Bueno, en la parte de la validación de fuentes, de lo que yo entendí es que las fuentes deben como justo ser hechas por el pueblo del que se habla, ¿no? Que sean como sociocéntricas las fuentes. Sin embargo, hay varias partes donde dice que han sido como comprobado o verificado. Entonces no sé si ahí yo entendí mal o nada más es como una cuestión del lenguaje, que justo era como preferible que algunos acontecimientos aparecieran como en varias fuentes y luego, pero de todas maneras se le ponía como mayor prioridad a la fuente, como del mismo pueblo del que está hablando. Elena, si me pudieras ubicar alguna parte donde esté esto en el texto, ahorita sería... A ver, espera, déjame ver mi trabajo. Creo que ahí lo puse. Hay una parte que dice, pues está averiguado que en el año 1 actual todavía en el camino alzaron un señor. Ajá, y creo que hay otras cuantas que también dicen como está como probado o averiguado. Justo, Elena, y qué bueno que vas a este punto, ¿no? Estos son algunos de los marcadores que nos permiten ver que estamos ya también frente a un texto que ya no se está moviendo solamente en función de los criterios de la historiografía indígena previa al contacto, ¿sí? La pregunta que les hice en el foro, que las leí hoy en la mañana hasta las que estaban hoy en la mañana, ¿no? En este debate entre si sí hay un cambio, si no hay un cambio, o de qué manera se da ese cambio, en este texto, ¿no? En este texto que leyeron, lo que estamos viendo, enfrentando, es un texto que así a primera vista está anclado totalmente en la tradición indígena, a primera vista. Pero tenemos elementos, bueno, claro, el primero es que está escrito y eso ya no está anclado en la tradición indígena, pero vamos, según ya el contenido, pensando en el contenido, ¿no? Pero hay otros elementos, ¿no? Que vamos a ver cómo están integrados en el texto y que ya nos están hablando de una actitud distinta frente a esta recuperación del pasado, ¿no? Por ejemplo, esto que está señalando, donde está hablando ya no solamente, ¿no?, del relato planteado en el códice, pensemos que esto es una transcripción de un códice, ¿no?, sino también de un cotejo con otras fuentes, ¿no? Justo es un elemento muy, muy importante de esta, Elena. No es el único, tenemos ahí, y esto tiene una cuestión de carácter heurístico que está ya integrándose a un documento de esta naturaleza. Tenemos mucho de lo que ustedes han señalado, de carácter hermenéutico, como ya la conceptualización, esta visión o este calificativo a las deidades, ¿no?, de demonios, etcétera, ya eso implica una interpretación distinta de ese pasado, ¿no? Y implica una visión ahí ya cristiana, que ahorita tenemos que discutir cómo está y hasta dónde está y por qué está, ¿no?, en esta integración. Pero esto, Elena, tiene que ver justamente con no nada más un deseo de transcripción del códice, sino de utilización del códice como fuente, ¿sí? Es decir,
quien transcribe, está también validando lo que está en el códice, ¿no? A través de tradiciones, ¿sí? No necesariamente es que esté yendo a consultar absolutamente todos los códices que existían, pero sí a través de ciertas tradiciones ir validando ciertas cuestiones que podrían ser dudosas, ¿no? Por ejemplo. Entonces ahí vemos ya una inquietud o un interés distinto de lo que tradicionalmente se planteaba en los códices, ¿no? Que no había, no quiere decir que no hubiera una validación de fuentes, pero esto no se manifestaba en el documento, ¿sí? Y aquí, en este documento, sí se está manifestando en ciertos lugares. O sea, esta inquietud de decir, yo verifiqué la información, no es una actitud que se manifestara en los códices por sí mismos, ¿sí? Sino que estaba detrás, era el trabajo que estaba detrás, ¿no? Y aquí en la historiografía europea sí vemos esta necesidad y esta inquietud de ir planteando y sustentando sobre todo puntos oscuros, ¿no? Entonces ese sería un elemento de esta naturaleza, Elena. No sé si te expliqué o no. Sí, muchas gracias. ¿Y era la única duda que tenías, Elena? No, también tenía rápidamente en la parte del como lo que sería el cambio histórico y como los actores, pues ahí me quedó también como la duda de que de lo que yo también entendí es que los dioses y los humanos pues son como actores, pero al final como que las acciones de los dioses influyen bastante en justo el proceso histórico de los humanos, sin embargo como que no lo determinan o no son o no está no está determinado por él, o no sé si sí, no hay una determinación, porque si no estaremos más frente a una, pues como los clásicos llamaban teogonía o una visión más de esta naturaleza. En realidad, claro que las deidades tienen una injerencia porque estamos frente a una visión de la historia donde lo sagrado y lo profano se mezclan. Acuérdense del Códice Boturini, ahí está Huitzilopochtli diciéndoles qué hacer, pero finalmente quienes lo hacen son los aztecas y después mexicas, ¿no? Y los que deciden si lo hacen o no lo hacen son ellos. Y en este caso también hay una interrelación entre lo que los dioses, o sea, esta manifestación del mundo sagrado en el mundo profano es muy, muy evidente, pero finalmente son estos pueblos, ¿no? Que sí hay una visión teleológica en el sentido de que a veces se manifiestan estos pueblos como destinados a, ¿no? Cierta grandeza y que es parte de la interpretación que quieren dar estos pueblos, ¿no? Justamente, pero quienes actúan, ¿no? Son los pueblos guiados por estas cabezas que pueden ser sacerdotes, pueden ser gobernantes, ¿no? Y que a su vez, digamos, tienen esta inspiración o esta comunicación directa con las divinidades. No es tanto como que determinen, ¿no? O definan las divinidades lo que va a pasar, porque ahí es muy distinta, aunque hay una relación sagrado-profano, es muy distinta la visión occidental de la mesoamericana, bueno, esto en muchos sentidos, pero uno de ellos es como desde la perspectiva, por ejemplo, la visión providencialista hay una visión teleológica y un plan divino, ¿no? Ya el plan está armado, ¿no? Vas de aquí para acá, punto, ¿no? Y en el caso del mundo mesoamericano, no. O sea, las divinidades, los dioses, digamos que son mucho más, reactivos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y de repente se les ocurre hacer algo y de repente uno quiere emborrachar al otro, ¿no? O sea, son mucho más reactivos, ¿no? No es tan teleológico en ese sentido la visión y mucho menos escatológica, o sea, no hay un final predestinado, ¿no? Sí están estos elementos de los ciclos, etcétera, pero en última instancia en la relación con los dioses y las divinidades no hay una determinación en función de la divinidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, la causalidad se va dando mucho, ¿no? Por esta interrelación con los sagrados, sí, pero a partir también de los pueblos y de, digamos que podríamos pensar más en un carácter que los vincula con las características
propias de los pueblos y de esta memoria de poder, ¿no? Es decir, estos pueblos que son, no quiero utilizar el término, estos pueblos que se mueven en función de estos valores establecidos por la sociedad que tienen que ver con lo que quiere destacar el pueblo, ¿no? O sea, si es el valor, si es la gran cultura que tienen los pueblos, si es que son aguerridos. O sea, estos elementos son los que se están destacando y los que están moviendo mucho las piezas de la historia, ¿no? O sea, cómo se van enfrentando los pueblos a estos elementos. Y en efecto, pues ahí andan los dioses también, ¿no? Digo, no, ahí anda Tezcatlipoca de intrigoso, etcétera, ¿no? Pero mucho es justamente estas decisiones, ¿no? Que se van generando y tomando en función de estos valores que se quieren destacar, Elena. Y había otra cosa, una tenía que ver con la causalidad y bueno, con la intervención de los dioses, ¿no? Era un poco, ¿sí, Elena, o no? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, gracias, Elena. Susana. Y cerramos con Carol ahorita para ir un poco aterrizada al texto. Gracias, espero escucharme muy bien. Y sí te escuchas. Bueno, a mí, la verdad, mi primera impresión cuando empecé a leer este texto era que se parecía mucho a la crónica de Alfonso X, como así, muy, bueno, creo que es obvio, ¿no? Que provienen de una misma tradición, pues, de registro historiográfico, y lo que se me hizo parecido era, pues, que justamente hablaba sobre los reyes, bueno, los gobernantes y los pueblos, pero que también tomaba como hechos de otros pueblos, ¿no? O sea, de que tomaba de los cuautitlanenses, pero también de los toltecas, y como que los ponía un poco como paralelos, y al mismo tiempo decía, para ellos, la muerte de Quetzalcóatl ocurrió en este año, pero nosotros sabemos que fue hasta este otro año, ¿no? O sea, después en otro inciso retoma como, no, fue en el 1 Teocalli, me parece que era. No, perdón, no tengo... Bueno, no importa el año que sea. Pero... Uno Acatl, y que eso significaba que había vivido como todo este ciclo de 52 años, que era cuando se repetían otra vez en... pues así como en ese orden de que empezaba 1 Acatl, 2 Tecapatl, y también pues igual como que retomando un poco la pregunta que está en el foro, me hace pensar que justo este texto pues ya es como una mezcla, ¿no? De entre ambas tradiciones, de la tradición previa al contacto y de pues ya tradiciones europeas, pues precisamente por el uso del lenguaje, como habíamos comentado, ¿no? Que ya decía como demonios o sacerdotes. Incluso me hizo pensar que no hablábamos del mismo Quetzalcóatl, que era un dios, porque aquí lo toman como algo muy humano, como un sacerdote que incluso pues tiene ahí un desliz, ¿no? Un desliz muy, muy humano, y que eso ocasiona pues su muerte, ¿no? Incluso su tristeza y todo, y pues es tentado, ¿no? Al final por estos demonios, y pues sí, como que eso me hizo darme cuenta de que hay como esta mezcla que pues ya degrada un poco o baja de categoría a los dioses. Ahí, Susana, habría que distinguir, ¿no? Entre el sacerdote, justamente, que en algunas manifestaciones adquiere también esta transformación de la divinidad, ¿no? Sobre todo para el posclásico, ¿no? Son como momentos distintos. Pero aquí se está recuperando esta memoria del acontecer del sacerdote que en algún momento se fusione con la divinidad. Pero esto es parte de la propia tradición indígena, ¿no? En la propia tradición indígena hay distintas versiones. Volvemos al punto, en estas visiones sociocéntricas, ¿no? Manejan a Quetzalcóatl en distintas dimensiones, pero ese Quetzalcóatl del que se habla, ¿no? Muchas veces, a veces, quien es engañado es el sacerdote, a veces quien es engañado es en efecto la divinidad, producto de este pleito que tienen estas dos, Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, ¿no? Depende de la versión que estemos manejando, ¿no?
de la que estemos consultando. Entonces son distintas versiones de este elemento, pero sí en efecto hay elementos ya que nos permiten, como habíamos señalado, visualizar que ahí están interviniendo otras cosas. Aunque, digo, sí, claro, si obviamos el asunto que está escrito, ¿no? Cuando empezamos, o sea, que digamos que está escrito en caracteres latinos, pues, ¿no? Aunque esté en náhuatl originalmente, si obviamos esa parte, pareciera que estamos frente a un documento que te está transcribiendo así, literalmente, una tradición indígena, ¿no? Y sí es una transcripción, pero ya están interfiriendo, ¿no? Como en toda traducción, interfieren los propios elementos interpretativos del traductor, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver ahorita brevemente. Carol. Sí, por ejemplo, yo también noté que había una preocupación por las fuentes. Por ejemplo, en una parte dice, según la plática dudosa de los viejos, lo cual nos está diciendo que el autor, el que está transcribiendo, no confía del todo en esta fuente. Por ejemplo, en otra parte también agrega que como se menciona en otro libro o una frase parecida, ahorita no la tengo ahora, pero eso quiere decir que están haciendo más obras, no solamente una. El orden, unas partes me recuerdan mucho a cómo narraría un español, cómo yo me imagino que narraría un español, y otras son diferentes, son distintas, más como indígena, justamente como una mezcla, ¿no? Otra cosa que me parece muy interesante es, por ejemplo, las descripciones de algunas historias parecen muy como cuentos, como relatos, tienen como así se leen, en mi opinión, así como un cuento, como un relato. Entonces, otras partes son distintas. Entonces, se nota cómo hay un cambio de repente de narración de la obra, ¿no? Y los dioses, cómo actúan, me recuerda un poco también a cómo actuaban los dioses griegos en instancia, cómo participaban activamente en los lugares. Por ejemplo, con Homero se puede ver que estaban ahí con los mortales, entre los mortales haciendo sus cosas, y también aquí, ¿no? Se puede ver cómo interfieren de esa manera, y no tanto como el dios cristiano, ¿no? Que no viene aquí, sino que tiene todo desde su reino, ¿no? Desde su reino controla todo y desde su reino lo puso todo. Entonces solo quería comentar eso. Pero esto que señalas es muy curioso, que además es como una característica muy de estas manifestaciones politeístas, ¿no? Si usáramos los términos cristianos, hablaríamos del paganismo, ¿no? Donde estas divinidades, en realidad sus atributos son muy humanos, ¿no? O sea, sí son divinidades y están en el Olimpo, en el caso griego, ¿no? Pero estamos hablando de, son intrigosos, celosos, ahí andan de metiches, bueno, que es la guerra de Troya, ¿no? Pues la guerra de Troya no es más que la confrontación entre el ego herido, ¿no? De de una diosa, ¿no? Entonces, por eso se desata una guerra en el mundo de los hombres, ¿no? Entonces, digamos que eso tiene, ¿no? Y aquí vemos un Tezcatlipoca que anda de intrigoso y queriendo emborrachar y haciendo, y ¿no? O sea, es como... digamos que no tienen esta capacidad, o no capacidad, no sé, una capacidad, pero este atributo, digamos, suprahumano en ese sentido. O sea, sus atributos son muy, muy humanos, ¿no? Son divinidades que, digamos, que viven las mismas pasiones que los seres humanos, pues, ¿no? Un poco es lo que quiero señalar, a diferencia del Dios cristiano que está más allá del bien y del mal, ¿no? O sea, no se lo puede uno enojar, bueno, sí, enojado sí se le ve, pero digamos con todas estas pasiones, ¿no? La intriga, estos elementos, ¿no? Que son muy, muy humanos, pues no nos imaginamos al Dios cristiano, ¿no? En estas cosas, ¿no? En cambio, a los dioses mesoamericanos, pero claro que los podemos ver desde esta perspectiva, ¿no? Y a veces digamos que cayendo en errores muy humanos, ¿no? Justamente. Muchas gracias, Carol. Bueno, hay varias cosas que quisiera que fuéramos aterrizando de este texto. ¿Es un texto complejo? Sí, pero es un texto que de alguna manera, digamos que cuando hablo de lectura atenta no me refiero a que tengamos que pasar 80 horas en el texto,
pero sí, digamos que con ciertos referentes podemos ir ubicando algunos elementos muy, muy generales del texto. Primero, es un texto que tiene, si uno, por eso les insistí mucho, hay que tener presente, ¿no? Constantemente un códice. Cuando tenemos estas secuencias que Isaac preguntaba hace rato, ¿no? Por ejemplo, esperen, déjenme encontrar una porque de memoria no. 2 Cali, 3 Toshli, 4 Acatl, 5 Tecpatl, 6 Cali, etcétera, etcétera. ¿Les recuerda algo o no les recuerda algo? ¿No les recuerda nada? Los cuadritos que venían en el códice, ¿no? Que venían, bueno, las figuritas de la caña y eso. Ajá. Déjenme. Espérenme un segundo, Ahí voy. Denme un segundo, porque les quiero enseñar algo. Nada más que... Se los voy a mostrar, no como presentación, sino nada más dentro del programa de PowerPoint, porque si no hago un relajo en el momento de compartir las pantallas, ¿no? ¿Sí están viendo ahí el códice? ¿Sí lo ven? ¿Sí? Bueno, déjenme a ver si logro verlo como presentación. ¿Sí ven la presentación o ven las dos? Espérenme. ¿Qué están viendo, la presentación o el programa de PowerPoint? El programa de PowerPoint. Ok, espérenme un segundo. Bueno, ¿sí logran ver ahí más o menos los cuadritos de las fechas? Es que lo que quiero es que veamos la presentación. Sí, se ve. Bueno, aquí están, ¿no? Es que yo no los veo, entonces están muy chiquitos. Entonces tenemos 2 casa, 3 conejo, 4 caña, 5 pedernal, 6 casa, 7 conejo, 8, ¿qué sigue después de conejo? 8 acatl, 9 pedernal, 10 casa, 11 conejo. Eso es lo que tenemos aquí, ¿sí? ¿Qué tenemos en el códice de repente? Pues tenemos justamente un elemento similar, ¿sí? Un elemento donde lo que nos dice el códice, el parágrafo 20 dice 2 Cali, 3 Toshli, 4 Acatl, 5 Tecpatl, 6 Cali. Está transcribiendo un códice, tal cual lo está transcribiendo. Déjenme cerrar aquí, ¿sí? Entonces, son elementos que nos permiten vincular el texto escrito con un códice propiamente. O sea, lo que está haciendo el autor de este códice no es una obra propia, sino lo que está haciendo es la traducción del códice a los caracteres latinos en náhuatl, que finalmente implica un proceso, ¿no?, de decodificación para la comprensión de un sector distinto para el que está destinado. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener claro. Hasta dónde la visión de la historia, si es una traducción, si yo estoy traduciendo a Molière, ¿verdad? Bueno, pues las palabras que estoy escribiendo son de Molière, no mías, claro. Eso está pasando por un proceso interpretativo mío de qué es lo que quiso decir, ¿no? Entonces yo lo pongo en los términos en los que creo que lo quiso decir, ¿sí? Pero, en principio, no es mi obra, no es mi creación, sino es la de otro autor. ¿Sí me explico? En este primer elemento de reflexión. ¿Qué es eso del Boturini? Eso no entendí, Edgar. Edgar, Serrano y Daniel. Sí, me refería al códice que había dicho el compañero. Ah, ok. Bueno, entonces, ¿por qué es importante destacar esto? Porque no se
se trata de una construcción historiográfica nueva, sino una construcción historiográfica que está anclada supuestamente en una visión previa a la llegada de los españoles. Esto está tratando de transcribir un códice prehispánico, muy seguramente, ¿no? ¿Por qué? Porque pues de lo que se trata es de rescatar la visión y las tradiciones indígenas, pero está tratando de hacerlo desde la propia óptica y desde la propia perspectiva indígena, ¿ok? Eso es un primer elemento. Ahora, a partir de las dinámicas mismas del códice, de los elementos que tenemos, sin ir a la Wikipedia ni a ningún lado, ¿qué podemos deducir con respecto a estos elementos de contextualización? ¿Quién lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Dónde lo hizo? ¿Y para qué lo hizo? ¿Qué podemos deducir del códice? Primero, pues es un códice que está escrito, bueno, es un códice transcrito, está escrito en caracteres latinos, y eso necesariamente lo posiciona en qué momento de la historia. No estoy pidiendo un año exacto, ¿eh? Pues después de la conquista, ¿no? Después de la conquista, necesariamente. O sea, es un códice escrito después del contacto de la conquista, ¿sí? ¿Por qué? Porque está escrito en caracteres latinos. El original está en náhuatl, ¿sí? Es un códice transcrito. Entonces ya tenemos primero digamos que siglo XVI después de la conquista. ¿En dónde o de dónde es este códice? ¿Dónde lo ubicamos? Viridiana. ¿A Cuautitlán? Cuautitlán, ¿sí? ¿Dónde lo elaboraron? Pues quién sabe, ¿verdad? Pero remite a la tradición cuautitlanense, justamente, ¿no? Por el tema, hemos hablado de los elementos del sociocentrismo, entonces es vinculado con la tradición cuautitlanense, ¿no? Entonces ya tenemos también una aproximación, ¿sí? Al lugar, digamos, de elaboración, ¿no? O por lo menos a la tradición a la que nos está remitiendo. Y en términos de quién lo pudo elaborar. ¿Quién pudo elaborar este códice, esta transcripción del códice, Daniel? Yo al principio le había dicho que yo pensaba que era algún sacerdote cristiano que estaba pues escribiendo la historia de los indígenas, pero pues también hay la posibilidad de que sea algún indígena ya nacido, ¿no? O ya formado en el cristianismo, pero yo no lo había pensado así porque pues habla de otros pueblos, habla de los toltecas y no me acuerdo qué otro, y entonces nos había explicado que antes pues su historia era sociocentrista, ¿no? O sea, nada más hablaban de ellos y mencionaban a los demás por los contactos que habían tenido, pero aquí habla, por ejemplo, de los orígenes de los toltecas, dice, no me acuerdo en qué parte era, decía, y así empiezan los toltecas, y pues yo pensé que era pues, un sacerdote que estaba haciendo una recopilación de todos, ¿no? Pero pues podría ser cualquiera de los dos, no sé bien. Acuérdense, Daniel, esto que les señalaba yo justamente, de cómo, bueno, primero que es o sea, es el mundo en función de ellos, pero sí hablan del mundo, ¿no? O sea, no es que lo obvien, y van a recuperar aquellos elementos que les parecen fundamentales. Hablábamos de estas dos grandes vetas que para los pueblos de la cuenca son fundamentales. Por un lado el origen chichimeca, por otro lado el vínculo con lo tolteca. Y para poder vincularse con lo tolteca, primero tienen que hablar de los toltecas, ¿no? Entonces, por eso es que vamos a ver cómo todas estas historias van a hablar, por un lado, de su migración desde el norte, de las que migraron de la cuenca, ¿no? Y por otro lado, se van a vincular de alguna manera, de distinta manera, pero siempre con los toltecas, ¿no? O sea, casi como herederos de la tradición tolteca se asume, ¿no? Entonces, por eso que encontramos estos elementos. Susana. Gracias. Bueno, yo creo que para mí, o algo así como una hipótesis, es que fue escrito por un estudiante de, pues sí, de los clérigos, y que al mismo tiempo como un descendiente de, pues sí, como de estos señores, ¿no? De realeza, por así decirlo. Y pues es porque pues justamente tiene conocimiento de estos otros pueblos y trata como de legitimar en qué año o desde cuándo o cómo llegaron al poderío, ¿no? De esos lugares. Y bueno, esa es mi hipótesis. Gracias. Ok,
Ok, muchas gracias, Susana. Y aquí, recuperando esto que está señalando Susana, ¿no? Pero ¿qué es lo que está haciendo el autor de este códice? ¿Sí? Bueno, lo que está haciendo es, ya lo dijimos, la base interpretativa de donde está partiendo la traducción es un códice, pero el autor está diciendo aquí hay un arbolito y digo, hay un árbol y luego hay una casa y ese es el tipo de traducción o cómo está operando la traducción, ¿sí? La transcripción, que finalmente es un proceso de traducción. Tenemos partes donde el autor, por ejemplo, en el parágrafo 29, ¿no? Dice, en este 9 Acatl indagó Quetzalcóatl de su padre. Ya tenía entonces algún uso de razón, pues ya andaba en los 9 años. Dijo, si viera yo cómo es mi padre y cómo su rostro, dijéronle, mira, señor, murió y por allá le enterraron. Sin dilación fue Quetzalcóatl a cavar la tierra y buscó los huesos de su padre. Y después que sacó los huesos fue a enterrarlos dentro de la casa real nombrada Quilastli. Todo esto lo encontramos en un códice, en el códice Boturini, por ejemplo. Cuando vemos a Huitzilopochtli hablándole a los mexicas, ¿sabemos exactamente qué les dijo? Y además con estas características de, mira, señor, murió por allá, lo enterraron, bla, bla, bla. ¿Qué están recuperando aquí en este tipo de cosas? O cuando, y que no es la única, ¿no? Erandi. Pues tal vez la tradición oral, ¿no? Es más una interpretación y se une pues lo que está en el códice y la tradición oral. Exactamente. ¿Qué? Te interrumpí, Erandi. Pues que se va pasando con el paso de los años, ¿no? Generación tras generación, nada más era eso. Exactamente, claro, generación tras generación, ¿a todo mundo? ¿Todo mundo conocía la oralidad y sabía cómo leer un códice? No. ¿No? ¿Quiénes conocían la tradición oral y quiénes sabían leer los códices? Pues solamente como personas, no sé. Las élites, ¿sí? Que habían personas que habían sido educadas para ello, ¿no? Pero estamos hablando de una élite que sabe, ¿no? Cómo ver un códice, qué decir de un códice y además conoce esa tradición paralela que es la tradición de la oralidad, ¿sí? Que no la conocen todos, ¿no? Entonces es un sector privilegiado quien lo conoce. Es un códice elaborado después de la conquista, ¿sí? Es un códice elaborado, pues, a partir de la tradición cuautitlanense, ¿no? En principio, eso es lo que sabemos. Es un códice que está en caracteres latinos, ¿no? Y eso es uno de los elementos que nos permite justamente vincularlo con la temporalidad particular. Está escrito en náhuatl, no está escrito en castellano, ¿sí? Entonces, integra, no es nada más una anotación del códice, sino es una transcripción. La transcripción implica la integración tanto de la parte visual del códice y saber cómo leerlo, como de la oralidad. ¿Quién tuvo que haber hecho esta transcripción? A partir de todos los elementos que les he dado ahorita. Claro, no estoy esperando un nombre, ¿verdad? Pero... Elena. Pues alguna persona de la élite, ¿no? Que pues justo seguramente estuvo en alguno de los, no sé si llamarle colegios de los frailes. ¿Por qué crees tú, Elena, que estuvo en alguno de los colegios de los frailes? Pues porque si no, lo más seguro es que no hubiera tenido oportunidad de hacer la transcripción. Ok. ¿Alguna otra cosa que quieran señalar al respecto? Y otro elemento que nos puede vincular también con esto que está señalando Elena, en que ya estamos hablando, que tiene que ser un indígena, ¿sí? ¿Por qué? Porque conoce ambas tradiciones, porque conoce el náhuatl, ¿sí? Porque sabe cómo leer un códice y pues, además es un indígena que ya está inmerso en la visión cristiana del mundo. Es decir, no es un indígena que nació en 1500. Eso no pasa, ¿sí? Es un indígena que ya ha sido cristianizado, pero que por cómo está interfiriendo la visión providencialista cristiana del mundo, es un indígena que ya piensa el mundo en función del mundo cristiano.
¿Por qué? Porque el indígena que está haciendo esto lo está haciendo como una transcripción, no es su obra, está transcribiendo el códice y sabe que para los mexicas o para los cuautitlanenses, Tezcatlipoca no era un demonio, ¿sí? Para los cuautitlanenses, Tezcatlipoca era un dios. Si fuera desde la perspectiva exclusivamente indígena, tendría que decir por lo menos lo que ellos consideraban un dios, ¿no? Y aquí les llaman demonios, ¿no? O sea, directamente. Entonces, alguien en que ya la visión cristiana del mundo está totalmente asentada. Erandi, ¿querías decir algo? Sí, yo siento y creo que podría ser un sacerdote o una persona que está inmersa en el mundo eclesiástico y religioso. ¿Sacerdote te refieres a sacerdote católico o sacerdote indígena? Indígena. Ajá. Esto, Erandi, lo señalas porque... Pues por todo lo que están diciendo, ¿no? Siento que las personas que estaban más, bueno, para empezar, pues los sacerdotes y esas personas que están inmersas en el mundo religioso son personas, pues cultas en cuanto a la tradición oral y todo eso. Uh-huh. Entonces esa es como la primera pista. Otra es que, pues a estas personas son a las que primero evangelizaron para transmitir esa misma evangelización a otras personas, ¿no? Entonces, no sé por qué, pues llegué a esa conclusión y yo digo que sí, fue una persona así. Ok. Pensemos que un sacerdote indígena será muy difícil que asimilara con esa profundidad. Digo, si le dicen o te bautizas o te castigamos, pues te bautizas, ¿no? O sea, no hay problema, pero estamos hablando de alguien, más que un sacerdote, ¿no? Estamos hablando de alguien de la nobleza que conoce las tradiciones, ¿sí? Y que en esa medida puede, ¿sí?, transcribir estas tradiciones, pero además que ya ha sido educado en el contexto de la mentalidad providencialista cristiana del mundo, ¿sí? Este es un elemento muy, muy importante. No es, cuando pensamos en el mundo indígena, siempre vemos esta dicotomía, ¿no? Si habla de demonios, entonces seguro es español. Si habla de dioses, entonces es indígena. Pensemos que los pueblos indígenas fueron cristianizados. Y ahí es donde yo veo uno de los grandes problemas de pensar el mundo del siglo XVI, XVII como un mundo de la resistencia a la opresión, etcétera, porque sí, evidentemente hubo grupos, comunidades que se resistieron a la presencia española, etcétera, etcétera, pero también es cierto que muchos fueron asimilados en esta tradición. Entonces no acabamos de entender, pensamos que si hablan de demonios, pues es porque si no se los llevaban y los castigaban. O sea, así nacieron, crecieron ya en ese contexto, ¿sí? O sea, pensemos eso. Muchos de ellos nacen en ese contexto. Cuando vemos los relatos, y ahí es parte de la habilidad de los frailes también, ¿a quién van a jalar los frailes? A los niños. ¿Y qué es lo que van a hacer los frailes en Tlatelolco? Se van a llevar a los niños de la nobleza indígena, los hijos de los nobles indígenas, se los llevan para educarlos. ¿Con qué mentalidad van a educar a estos niños descendientes de la nobleza indígena? Ya son cristianos, ellos nacen y son cristianos, ¿sí? O son educados desde muy, muy chiquitos en este contexto. Entonces, pues es parte, Susana, de un proceso de imposición y dominio también, ¿no? Y bueno, para ellos no necesariamente opera en esos sentidos. Vemos, por ejemplo, si unos relatos muy, muy desagradables, vemos cómo parte de esto, ¿no? A veces lo que acaba pasando es la confrontación entre los hijos y los padres, ¿no? Los famosos mártires, los niños mártires de Tlaxcala, ¿no? Por ejemplo, niños que denuncian a sus papás. ¿O por qué? Porque sus papás siguen siendo idólatras, ¿no? Los niños ya son cristianos
y entonces los papás acaban matando a los niños, ¿no? Por ejemplo. O sea, por eso se les llama los niños mártires de Tlaxcala, ¿no? Entonces sí son episodios muy, muy trágicos, y esto es narrado por Torquemada, justamente, ¿no? Y bueno, y por Mendieta también, ¿no? Entonces, estaremos pensando, pues, en descendientes de esta nobleza, educados, y a partir de esto, educados por los frailes, ya con una noción cristiana del mundo, ¿y qué les hace? Les impide hablar de las deidades antiguas como dioses. No pueden decirlo, y no porque los castiguen por ello, sino porque su propia construcción mental les hace pensar que esos no son dioses, son diablos, ¿sí? Entonces, eso es lo que los lleva a plantearlo en esos términos. Fabián, ¿querías decir algo? Sí, bueno, de hecho yo estaba leyendo a Sergio Quesada, Los caciques de 1550, 1580, y relacionándolo con esta parte de la élite, ¿cómo se llama? Yo leía, o bueno, Sergio Quesada nos dice que los mismos indios hacían pactos políticos, de sí está bien, yo me voy a, ¿cómo se llama?, a convertir al cristianismo, nada más para mantener todavía mi poder político, que era esto del cacique, ¿no? Entonces, al igual que estos niños de la élite, pues los padres, bueno, lo que yo leía es de que los padres los entregaban para que se fueran, sean cristianizados, evangelizados, regresar, y así la familia pueda seguir teniendo un poder dentro de la nueva organización política que se tenía para ese entonces, ¿no? Entonces, es como yo lo relacionaría, ¿no? Bueno, Sergio Quesada es más de la península de Yucatán, pero si los indios eran inteligentes en Yucatán, o sea, hablando de los mayas, pues ¿qué nos diferencia de Mesoamérica, no? Bueno, del altiplano central, ¿verdad? Sí, porque digo, también es, todo es Mesoamérica en estos dos ámbitos, ¿no? Sí, o sea, también es un proceso voluntario, o sea, no pensemos que obligaban. Como bien está señalando Fabián, los padres mismos a veces mandaban a sus hijos, claro, la nobleza, ¿no? ¿Por qué? Porque las implicaciones eran distintas, sobre todo en un principio, ¿no? En un primer momento, el concepto de alianza es muy distinto entre los pueblos prehispánicos. Pensemos, por ejemplo, en la Triple Alianza, ¿no? La Xcantla-Tocayan, ¿no? Que es esta alianza entre fuerzas, ¿no? Que tiene una finalidad militar, política, etcétera, para la obtención de tributos, pero que no implica necesariamente quienes forman parte de la alianza, pues, por ejemplo, una cierta sumisión en términos religiosos, ¿no? Y en el caso del mundo cristiano, ¿no? O en los españoles, cuando ellos piensan en alianza, están pensando en que quien se alía a ellos se está sometiendo a la corona española, o sea, hay alguien encima de ellos, ¿no? Que es la corona española, y además, pues, no puedes decir, bueno, sí, me voy a bautizar, pero por otro lado sigo adorando a mis dioses. Eso no pasa en esta visión cristiana del mundo, ¿no? Entonces, eso, digamos que son nociones distintas. Hay trabajos al respecto que son muy interesantes, ¿no? Cuando hablamos de alianzas, bueno, ¿qué estaba entendiendo cada quien por alianza? O sea, no necesariamente estaban entendiendo lo mismo, ¿no? Y esto, pues, tuvo implicaciones en términos del propio mundo indígena, ¿no? Pero en efecto, ya en cierto momento, y dependiendo del grupo del que estemos hablando, son los propios padres quienes mandan a sus hijos a estas escuelas, ¿no? Donde van a ser educados en la fe, etcétera, y que obviamente, pues, van a crecer con este pensamiento, ¿no? Entonces, y eso se percibe mucho en este códice, cómo interfiere, ¿no? No solo en términos hermenéuticos, es decir, de cómo concibe, por ejemplo, la religiosidad indígena, sino también, ya lo decíamos, y Elena lo anotó, ¿no? En términos heurísticos, una visión mucho más occidental de hacer evidente al lector la heurística, la valoración de las fuentes. Esto que es dudoso, ¿sí? Te digo, ya lo comprobé, ¿no? Ejemplo, ¿no? Entonces empezamos a ver esos elementos que empiezan a integrarse, pero que nos lleva a pensar, bueno, no, pero que nos lleva a pensar justamente que estamos frente a un autor indígena, descendiente de la nobleza, educado ya en el contexto que crece
en el contexto del mundo cristiano nuevo hispano y que desde ahí va a mirar ese pasado. ¿Sí? Viridiana. Sí, maestra. Entonces, cuando hay este cambio de religión, ¿es cuando cambia esta conciencia histórica que tenían los indígenas? ¿Es como Sí. ya más puntual? Lo que pasa es que sí, ahí tendríamos que matizar la afirmación viridiana, porque el cambio de religión es para los grupos indígenas que se confrontan o se enfrentan a los españoles en 1521. Es decir, aquellos indígenas que nacieron, pues, que les tocó vivir ambos mundos, pues, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, el mundo previo a la conquista y el mundo post-conquista, ¿no? Ahí sería un cambio de religión. Pero pensemos en un niño, por eso les decía que nació en 1530, una niña que nació en 1530, 1535, para él ya no es cambio de religión. ¿Cómo lo van a educar? Como cristiano. Sí, o 1540 o 1550, lo que quieran. Él va a ser educado como cristiano. Entonces, para él ya no es cambio de religión. ¿Sí? Es un proceso distinto, no sé si me explico. Lo que pasa es que a veces justamente así nos lo explican, ¿no? Es como, si es indígena, entonces no importa que nació en 1570, le cambiaron no le cambiaron la religión. Para él la religión es la cristiana, ¿sí? Es ser católico, esa es la religión. Y obviamente quienes estaban en el error eran sus ancestros, ¿no? Que vivían en el paganismo, ¿no? Pero no hay un cambio de religión, ¿no? Viridiana, no sé si me explico. Sí, ya entendí. Pero entonces, para los indígenas nacidos después de la conquista, ellos ya no tienen como este cambio de conciencia histórica, como que ya lo tienen. Están en un proceso de construcción, Viridiana, y eso es un poco lo que trata de explicar el concepto mismo de historiografía de tradición indígena, novohispana de tradición indígena, que maneja José Rubén Romero Galván. O sea, es un proceso de transición, de transformación gradual, donde todavía están presentes muchos elementos, sobre todo la heurística y la estilística, ¿no? Ahí están presentes y algunos elementos hermenéuticos, pero principalmente heurística y estilística de la tradición indígena, pero que va a haber también, empiezan a introducirse elementos de la heurística y de la hermenéutica claramente cristiana, ¿no? O sea, ahí es donde empiezan digamos, a interrelacionarse ambas formas. Entonces, por ejemplo, ya la interpretación del mundo, la visión del mundo, necesariamente ya en un cierto momento ya está enmarcada en una visión providencialista cristiana, ¿sí? Pero es en esa visión providencialista cristiana donde ellos van a insertar ese pasado indígena, ¿no? Un pasado indígena del que se sienten orgullosos, ¿sí? Pero que por distintas razones o que en cierto momento tienen que exaltar, pero dentro de este marco general de la visión providencialista, pero es como una integración. En el plano hermenéutico tiene que haber una transformación profunda porque es la base de la interpretación del mundo, ¿no? O sea, la visión providencialista, eso tiene que entrar de entrada y estamos en el plano hermenéutico. Pero, insisto, van a rescatar todavía, van a permanecer algunos elementos de la estilística, muchísimo, lo vamos a ver, ¿no? Y de la heurística y algunos de la hermenéutica. Entonces, cuando la pregunta dice, ¿hubo un cambio? Sí, en ciertos aspectos, o sea, claro que hay un cambio, no puede ser lo mismo, ¿no? Pero digamos que hay ciertos aspectos que prevalecen y que se van a ir transformando de manera más gradual que otros que sí de trancazo tienen que cambiar. O sea, la visión, insisto, este marco de referencia para la interpretación de la historia tiene que cambiar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya estamos frente a un mundo cristianizado. ¿Sí? Ya sea porque en un primer momento no les queda de otra, ¿no? O sea, estos indígenas que vivieron el antes y el después, a estos indígenas no les queda de otra más que decir, sí, es cierto, Dios es uno y trino, ¿no? O a quienes ya nacieron en ese contexto y que para ellos ya no es obligación, ya así lo creen y lo piensan, ¿no? Entonces, es muy gradual este proceso, entonces no podemos pensar que de un día para otro, pum, ya cambiaron las cosas, se destruyeron las formas y no, fue muy gradual el proceso, ¿no? Y que incluso son los propios frailes quienes llevan a la recuperación de estas formas de tradición, porque ahí es a donde vamos ahorita, justamente, brevemente, porque nos quedan 5 minutos. El Códice Chimalpopoca son
3 manuscritos, 2 en náhuatl, 1 en castellano. Los Anales de Cuautitlán es anónimo, aunque hay una atribución, y se debe haber elaborado alrededor de 1570. O sea, no estamos hablando de un códice elaborado en 1525, ¿no? Bueno, el segundo documento es la breve relación de los dioses y ritos de la gentilidad, que es el que está en castellano, que es de Pedro Ponce, 1610, y finalmente lo que se conoce como la leyenda de los soles, que también es anónimo, pero también hay algunas propuestas de atribución y que es el documento más temprano, quizá de 1558-1561. Perteneció a Fernando de Alba Iztlizochitl, uno de los grandes historiadores indígenas, y va a ser descubierto este manuscrito por Boturini, y lo va a atribuir Boturini a Iztlizochitl, pero Iztlizochitl no es el autor. Por diversas razones está descartada la autoría por parte de Iztlizochitl. En principio, porque cuando se data este códice, Iztlizochitl todavía ni nacía, ¿no? Entonces, digo, un primer elemento para descartar, ¿no? Bueno, estaba en la biblioteca de los jesuitas, en la biblioteca de San Pedro y San Pablo, ahí es donde Boturini va a encontrar este códice, y después en el siglo XIX también lo va a encontrar José Fernando Ramírez, que es uno de los grandes historiadores eruditos del siglo XIX, y le va a pedir a Faustino Galicia Chimalpopoca que traduzca este códice, ¿sí? Y la traducción del náhuatl al castellano. Y le va a dar, es el quien le va a dar el título de Anales de Cuautitlán, justamente, ¿no? Faustino Galicia Chimalpopoca. Hace rato les decía, es muy importante saber quién hace la traducción. Bueno, Galicia Chimalpopoca, en realidad, aunque era descendiente de indígenas, pues ya para el siglo XIX el náhuatl ha cambiado muchísimo y sus traducciones no son muy buenas. Traduce varios documentos y son muy malas las traducciones de Galicia Chimalpopoca, entonces son malas versiones para trabajar, ¿no? Por eso es mucho mejor esta edición que manejamos, que es una nueva traducción de este documento, ¿no? Sí, pues es que era el gran historiador, ¿no? Justamente Iztlizochitl, lo que dice Edgar, ¿no? Bueno, los Anales de Cuautitlán, lo que ustedes leyeron, son 68 páginas manuscritas, escritas pues entre 63 y 70 más o menos, ¿no? 1563, 1570. ¿Y a quién se le atribuye? A Alonso Bejarano y Pedro de San Buenaventura, ambos indígenas que trabajaron en el colegio de Tlatelolco y que fueron informantes de Sahagún. Fueron de los 2 informantes de Sahagún más importantes, ambos indígenas, ¿no? Y que es a quien se les atribuye por distintos elementos, por distintas características, lo que ya hemos señalado, quién debió haberlo escrito, qué características debía tener, etcétera. Bueno, pues se les atribuye a estos 2 indígenas, Alonso Bejarano y Pedro de San Buenaventura, que eran vinculados a la élite indígena y, bueno, pues unos grandes intelectuales eruditos de la época que conocían, pues fueron educados por los frailes, ¿no? Entonces conocían obviamente el náhuatl, conocían el latín, las tradiciones europeas, habían crecido en un contexto ya cristianizado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces cumplen, digamos, con todos estos elementos que hemos señalado, ¿ok? ¿Dudas de esto? Nos quedan 2 minutos, entonces nada más quiero decir 2 cosas. Primero, en términos de estilística, vamos a tener que volver sobre este texto, ¿sí? Porque no hoy hablamos de él, pero tenemos que analizarlo más puntualmente. Entonces, tenemos hay un elemento estilístico que es muy importante señalar, que es la presencia de los difrasismos, ¿no? En náhuatl, que es una característica retórica del náhuatl, y es como un procedimiento, digamos, que consiste en expresar una misma idea a través de 2 vocablos, de 2 palabras, ¿sí? Y que estos 2 vocablos o palabras se completan en el sentido, ya sea porque sean sinónimos o porque sean adyacentes, ¿no? En castellano, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos de difrasismos. En el castellano no es muy común el uso de difrasismos, sin embargo, tenemos algunos ejemplos, ¿no? Cuando dices, por ejemplo, a sangre y fuego, o cuando dices contra viento y marea, a pan y agua, son 2 palabras, ¿no? Que expresan, o sea, si tú las interpretas literal, pues no entiendes nada, ¿no? Pero ambas palabras, por su
por ser adyacentes o porque sean sinónimos, refuerzan una idea y justo eso es lo que están expresando, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo algunas, no me da tiempo, ya son las 6. Bueno, se los enseño en la próxima sesión, ejemplos de difracismos. Pero ¿por qué quise hablar de esto ahorita? Porque están presentes en el códice, ¿sí? Están presentes en el códice, en estos anales de Cuautitlán. Hay difracismos, en general es parte de la estilística del náhuatl, y eso es una de las cosas que a veces nos dificulta la comprensión, porque queremos entenderlos literalmente y en realidad están expresando otra cosa. Ya puse la entrada de asistencia. ¿Qué va a pasar, presidente, verdad? ¿Cuál presidente? Andrés Manuel López Obrador. Bueno, lo del examen rápidamente antes de que se vayan. Tienen tiempo para hacerlo. Les di hasta el próximo jueves, me parece. Y si no, tienen hasta el próximo jueves. De hecho, estoy pensando, no este jueves, sino el siguiente. Estoy pensando en dar una sesión completa para que puedan ustedes trabajar en el examen. De hecho, eso vamos a hacer. El jueves no tenemos clase. El jueves utilícenlo para trabajar en el examen, en la reflexión del examen y en la elaboración de este examen, y entréguenlo el jueves, ¿no? Puede ser el jueves. Y si no les da tiempo ya me avisan y vemos si lo extendemos, ¿no? Y ya entonces el martes próximo volvemos sobre este texto de los anales de Cuautitlán. ¿Les parece una solución adecuada? ¿Sí o no? Bueno, entonces... ¿El mismo examen que habíamos presentado? Sí, pero ya habíamos hablado de qué características tenía que tener. No van a responder todo el examen. Van a elegir de la 1 y 2, escogen una y la responden bien. De la 4 5 escogen una y la responden bien. Y de los 2 textos analizan el segundo. Sí, eso es lo que tienen que entregar. Y en función de la correlación entre el primer examen y el segundo y el esfuerzo del segundo examen, bueno, pues eso cambia su calificación final, ¿no? Entonces, el jueves, ¿les parece? No nos vemos este jueves, pero dedíquenlo a eso, por favor. Ya está la entrada en el Classroom para que suban su nueva versión del examen, y nos veríamos el martes para trabajar con los anales de Cuautitlán. Les pido que vuelvan a revisar los anales de Cuautitlán desde esta óptica de todo lo que discutimos hoy, ¿sí? Acuérdense, lo que pasa aquí es muy importante, ¿sí? Entonces, a partir de todo esto, vuélvanlos a leer y busquen al historiador detrás de esto, la visión de la historia. Pero no olviden que no es un producto de quien está transcribiendo. El que está transcribiendo está tratando de recuperar la tradición indígena como fue manifestada antes de la llegada de los españoles, ¿sí? Entonces aquí más bien tenemos que ver cómo manifiesta esa tradición indígena y dónde están estos elementos de esta nueva situación que están viviendo las comunidades indígenas en el siglo XVI, ¿no? En términos del pensamiento historiográfico, ¿ok? ¿Dudas? ¿Ninguna? Bueno, entonces nos veríamos hasta el martes próximo, y que tengan una bonita semana. Cualquier duda que tengan, me pueden mandar un WhatsApp y se las trato de resolver por WhatsApp si es posible. Bonita semana, mejor fin de semana. Nos vemos el martes con una nueva lectura de los anales de Cuautitlán. Bye a todos. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, profesora, hasta luego. Hasta luego.